Días a todos, estamos en diseño asistido y simulación electrónica y lo que vamos a hacer hoy es continuar trabajando en este circuito esquemático, ¿sí? Que empezamos a trabajar la semana pasada cuando vimos la introducción a KiCad, ¿sí? Básicamente en el primer video lo que habíamos hecho es pasar por todas las etapas de un diseño, ¿sí? Así, aunque todavía no teníamos formado ni siquiera el esquema, pero básicamente un panorama o un pantallazo general de cómo, digamos, cuáles son las etapas y las fases que tiene un diseño en KiCad, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es profundizar en el esquema, ¿sí? En cómo realizar un esquemático con KiCad. Y para eso vamos a usar el circuito que ya veníamos viendo, ¿sí? Este circuito lo vamos a usar como primer diseño, ¿sí? Como para alargarnos a usar el programa. Así que es bastante completo, pero también tenemos que ver algunas cositas que son más específicas del programa. Así que bueno, yo había puesto algunos componentes acá sobre el plano de trabajo, básicamente, mientras íbamos tanteando ahí las cuestiones del software. Lo que vamos a hacer hoy es ya darle un formato de esquema eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya tenemos así algunos componentes, ¿sí? Porque a lo mejor estuvimos viendo las librerías y bueno, tenemos algunos componentes así puestos sobre el plano de trabajo, lo que vamos a hacer es empezar a acomodarlo, ¿no? Darle formato. Entonces, bueno, para ello existen algunos comandos, ¿sí? Cuando nosotros queremos mover, rotar un componente, por ejemplo, existen algunos comandos en el teclado que nos van a permitir hacerlo, ¿sí? En el caso de que nosotros quisiéramos mover este componente, ¿sí? Podríamos seleccionarlo y moverlo. Una vez que hacemos clic, ven que primero estaba como sombreado, bueno, ahora, una vez que hacemos clic, queda posicionado de vuelta, pero nos, digamos, es un poco más incómodo. Si ustedes cliquean sobre el componente, a veces les aparecen acá esta ventanita y un poco se desesperan, como que no les permite hacer nada y bueno, no es esa la idea, ¿sí? Para mostrar un poquito los comandos y vean, digamos, cómo recordarlos, si ustedes hacen doble clic, ¿sí? Acá sobre el componente van a tener algunas cuestiones, ¿sí? Que les van a explicar, por ejemplo, cómo rotar el componente, ¿sí? Básicamente es la R. Los comandos acá no necesitan control, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, acá ven que tiene R para rotar para el lado de las agujas del reloj, ¿sí? Después tiene, bueno, X para hacer mirror, y sobre el eje X y para hacer mirror es espejo, ¿no? Es girar sobre un eje. Para hacer espejo sobre el eje Y tenemos la Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me posiciono acá sin hacer clic y toco la R, automáticamente ya lo estoy rotando, ¿sí? Asimismo, si yo toco la M, el componente queda seleccionado y lo puedo mover y hasta que no haga clic no lo voy a posicionar, ¿sí? Así también podríamos copiarlo, el componente, ¿sí? Acá como nos muestra duplicate, ¿sí? Es la forma de, si yo toco C sobre el componente, me aparece uno igual. Esto es bastante útil, ¿sí? Para cuando queremos ubicar componentes en un esquema eléctrico. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, borrar, por ejemplo, ¿no? Con la letra del, si nosotros queremos borrar un componente, venimos, nos posicionamos sobre el mismo y tocamos la letra del, ¿sí? Y automáticamente lo estamos borrando. Entonces, bueno, ya habíamos visto que para seleccionar un componente veníamos acá, ¿sí? Y cliqueando sobre el plano de trabajo se nos abrían las librerías y nosotros, como siempre, podíamos filtrar los componentes que queríamos seleccionar y asimismo, una vez que los usemos, nos iban a quedar acá como usados recientemente y vamos a tener como un atajo para buscar componentes de ese estilo. Esto dentro de todo lo que es, digamos, componentes, ¿sí? Símbolos eléctricos. Después tenemos abajo digamos, un botoncito para ubicar puertos de alimentación. En este caso ven GND. Estos también se encuentran en el menú anterior. Eso vale la pena destacarlo, pero el programa hace una distinción, ¿no? Entre lo que serían alimentaciones o power symbols
y, y bueno, componentes, ¿no? Componentes de uso cotidiano. Así que bueno, en nuestro caso, por ejemplo, podemos elegir acá una punta de BCC o también tenemos, digamos, si nosotros queremos aclarar en el circuito eléctrico el voltaje de alimentación, bueno, tenemos power flag, ¿sí? Que son banderitas digamos que ya nos dicen específicamente el valor de la alimentación. Así que bueno, ya que en este caso lo sabemos, vamos a usarlo con 9 volts, ¿sí? Entonces, bueno, hemos visto así, después GND, que es nuestra referencia del circuito. Y bueno, vamos a empezar a armar un poco este circuito, ¿no? Ustedes vayan viendo ahí, seguramente tengan abierto el esquema eléctrico, van a ver que en la salida Q, que es la patita 3 del componente del 555, van a ir, digamos, conectados nuestros LEDs, ¿sí? Así que bueno, yo ahora puedo venir acá y tocar C y traigo una resistencia, por ejemplo, ¿no? Yo se los voy mostrando como para que ustedes vayan ganando agilidad, ¿sí? en el manejo. Voy tocando ahí la M y lo voy corriendo y voy acomodando todos los componentes. Toco C de vuelta y me traigo otra resistencia para acá abajo. Toco M y ubico el 555 de una manera. Siempre vamos a buscar que los esquemas eléctricos sean prolijos, sean representativos de lo que queremos hacer, ¿sí? Vamos a tratar de que el que venga y agarre nuestro esquema pueda identificar fácilmente cómo están hechas las conexiones, ¿sí? Y demás cuestiones. Así que bueno, acá al costadito, como bien les decía, tenemos la posibilidad de tener la herramienta para cablear, ¿sí? Ven que yo cliqueo, no mantengo presionado, ¿sí? Simplemente cliqueo y me voy de un extremo al otro, ya puedo ir realizando las conexiones. Ahí ya estábamos haciendo, digamos, la salida del integrado, la pata 3 la estamos conectando acá a los LEDs, ¿no? Así que bueno, GND, que es la alimentación, la pata 8. Muchas veces, eso después lo vamos a ver, se puede, digamos, esconder, ¿no? Los pines de alimentación. Eso es muy útil para cuando trabajamos con varios integrados y bueno, a lo mejor nos es, digamos, el cableo se nos cruza y bueno, muchas veces es necesario esconderlo porque eso nos mejora bastante, nos prolija el circuito. Así que bueno, vamos a continuar, ¿sí? Yo les voy a ir más o menos dando algunas cuestiones generales de cómo hacer el diseño. Se las voy a ir nombrando para que ustedes lo tengan en consideración a la hora del armado, ¿no? Ven que si yo, por ejemplo, muevo un componente, el cableado, digamos, no me lo lleva automáticamente, ¿sí? A diferencia de otros programitas que teníamos. Eso es importante. Y cada vez que a lo mejor queremos mover y nos posicionamos sobre un componente, muchas veces nos aparece este cartelito que dice Clarify Section. Bueno, eso es porque no estaría entendiendo bien a qué nos referimos, ¿sí? Ahora cuando me aparezca de nuevo se los voy a mostrar. En ese caso es porque no nos está pidiendo que distingamos bien entre un componente y el otro. Así que bueno, teníamos que unir la pata 6 con la 2. Esto viene del 555 en configuración estable. Si ustedes descargan la hoja de datos, van a ver que así lo plantea. Entonces la pata 6 con la 2, la pata 4, que es la pata del reset, la vamos a mandar a más BCC. Esto tiene que ver con
como es una pata activa baja, o sea que se activa con 0, este circuito se resetearía en el caso de que nosotros pongamos 0 volts, o sea, GND. En este caso, al tener un positivo fijo, lo que va a hacer es que no se nos resete el 555 en condiciones normales de funcionamiento, por así decirlo. Así que bueno, dijimos la pata 6 con la 2. Acá voy a mover este componente. Y bueno, iba conectado con el capacitor. Vamos a tratar de que sea lo más prolijo posible, lo vamos a ubicar acá. La pata 6 con la 2 y un capacitor a masa. GND, ven que si yo tengo que buscar componente por componente, a lo mejor se torna un poco más pesado. Está bueno eso de irlos copiando. Bueno, la pata 6 con la 2, después teníamos resistencias, dos resistencias que iban unidas. Por el medio iban a la pata 7. Ven que acá yo sin querer ya estoy cruzando bastante los cables, ¿sí? Esto es un poco inevitable de cierta manera. Si yo quiero mover ahí un bloque, lo selecciono y lo muevo. Les decía que vamos a tratar de, digamos, trabajar de una manera de que el esquema nos quede lo más prolijo posible, ¿sí? Por eso yo, por ejemplo, ahí muevo el bloque y vengo a una conexión directa. Si bien los cables quedan cruzados, hay que tener cuidado porque se me hizo un nodo, ¿sí? Si bien los cables quedan cruzados, vamos a tratar de que queden lo más acotados posible. Por ejemplo, acá me quedó un nodito, ¿ven? Y yo, como les decía, cuando cliqueo sobre el componente, muchas veces me aparece esta ventanita de Clarify Section y ustedes no saben lo que es, ¿sí? Y es un poco confuso, ¿no? Pero acá lo que está sucediendo es que yo quiero borrar ese nodo, le hice clic derecho y el programa me está pidiendo que yo le especifique bien a qué es lo que quiero seleccionar. Si quiero seleccionar el LM555 o si me refiero al cable vertical, si me refiero al cable horizontal, si me refiero a la juntura, ¿sí? Por ejemplo, que es en este caso lo que yo quiero hacer, que es borrar la juntura. Para eso le voy a tener que especificar al programa que yo quiero borrar la juntura. Entonces, cuando le digo ahí, le especifico bien qué es la juntura, ahora me va a dar todas las opciones para poder trabajar sobre esa. En realidad, juntura nosotros le decimos nodo, ¿no? Más que nada que juntura. Pero bueno, yo pongo ahí delete node, bueno, me borró todo. No sé para qué me preguntó, pero esa era la idea en un principio. Entonces vamos a tratar de hacerlo de vuelta. Ahí está. Ahí. Bueno, en este caso no apareció así, pero ese era el procedimiento que había que seguir en el caso de cuando se nos juntan así varios cables y tenemos que clarificar bien a qué componente nos referimos. Bueno, les decía, la pata 7 entre las dos resistencias, la resistencia superior la vamos a colocar sobre VCC, 7, la resistencia, después tenemos un potenciómetro que hasta ahora no trabajamos con potenciómetros, así que vamos a venir acá y lo vamos a buscar como pot, estaba viendo si era como pot o resistencia variable. En este caso, bueno, ves pot de potenciómetro, tenemos preset, ¿sí? Otras resistencias variables, ¿sí? De otros tipos, trimmer. Bueno, nosotros vamos a elegir la más común, que es el potenciómetro, ¿no? Así que bueno, seleccionando acá el potenciómetro, lo vamos a ubicar acá abajo. Vamos a ubicar acá abajo y el potenciómetro
Reunimos acá las resistencias y ya de la pata 6 con la 2. Vamos a ver ahora qué hacemos cuando nos quedan algunos elementos sin conectar para que no nos dé error. Pero bueno, ahí ya estaríamos. En este caso es como que, fíjate, se me fue para abajo estos componentes, convendría ubicarlos de la otra manera, a pesar de que el cable no quede bien ubicado, pero bueno, vamos a acomodarlo para prolijarlo un poco. Ahí dijimos, unimos acá los componentes y ahora va con la pata 7, ahí. Pata 7. Bien. Y este componente lo voy a subir. Buscamos la manera de que el esquema nos quede prolijo. Esa es la idea. Ahí está. Ahí acá podemos unir y yo cuando vengo acá simplemente con la letra del voy borrando el cableado, ¿no? Entonces bueno, la pata 6 unida con la 2 y de ahí nos vamos al centro del potenciómetro y el potenciómetro lo unimos a las dos resistencias y la unión de las dos resistencias a la pata 7. Bueno, ahí no me estoy olvidando de nada. Bueno, ¿qué pasa cuando nos quedan, les decía, pines sin conexión en este caso, ¿no? Bueno, tenemos un símbolo de no conexión que está acá. Es muy importante decirle al programa, ¿sí?, qué componentes van a quedar sin conexión, ubicándole una crucecita. Si este símbolo es muy utilizado en los esquemas eléctricos, ubicarle una crucecita a los pines que van a quedar sin conexión. Bueno, además de eso, es muy importante realizar lo que sería, digamos, la anotación de los componentes, o lo llamo así, yo ahí hice lío y con control Z retorno al circuito como estaba. Ya que está, voy aprovechando los errores para que ustedes vayan viendo todas las cosas que pueden pasar, ¿no? Así que bueno, hasta 6 con la 2, estaba revisando si está todo bien. Les decía, es muy importante anotar los componentes, ¿sí? Se los digo así porque así es como lo llama, ¿sí? Annotate, programa, no sé si es la traducción más específica al lenguaje como lo usamos nosotros, pero básicamente es darle la nomenclatura, ¿sí?, el nombre de los componentes. Ven que acá, cuando nosotros tenemos un componente, por ejemplo acá le dice R signo de pregunta, eso es porque nos está pidiendo que nosotros le digamos, le demos un nombre, si lo llamemos de cierta manera al componente para que el programa lo pueda ubicar. Entonces cuando yo venga acá, obviamente no repitamos los nombres. Entonces le voy a poner R2. Hay una forma de hacerlo automático. Después se lo voy a mostrar también. Pero bueno, está bueno que lo hagan a mano porque los valores no lo van a poder poner automático, ¿sí? La anotación es muy importante para el programa porque necesita tener estos nombres para poder realizar la asignación de componentes. Entonces, bueno, en el momento que le damos la vez, y acá ya me está marcando el footprint, que eso es lo que estuvimos hablando la otra vez, eso es porque yo ya le di a una resistencia un footprint específico y bueno, ya me lo está asignando ahí por defecto. Si yo vengo acá a esta resistencia, ven, también ya tiene el footprint. Eso es lo que se hace en la asignación de componentes. Voy a poner los valores. Un K es muy importante cuando hagamos un esquema que ya tenga los valores sobre el circuito. Este es el caso, le vamos a llamar RB1 y el valor es de 100K. No tiene footprint, ya lo vamos a
a seleccionar, a buscar el footprint. Bueno, el capacitor, ven, yo ahí le hice doble clic y se confundió entre, no sabe si es el símbolo o el pin. Cliqueo bien ahí sobre el capacitor o le especifico que estoy tratando de cliquear sobre el capacitor. Así que bueno, 10 microfaradios. Vamos a poner 10 micros ya que no usamos unidades. Bueno, tenemos el capacitor, después tenemos los LEDs, los vamos a llamar diodo 1 y diodo 2. Ven, yo ahí le hice doble clic y me dice, me está preguntando bien a qué me refiero. Le digo, bueno, me refiero al LED de 1, es un LED. No se desesperen cuando aparece ese cartelito, es bastante común. Yo sé que es molesto, pero bueno, váyanse acostumbrando porque aparece. Después tenemos R1, R2, R3, estas resistencias son de 220 ohm. Estamos haciendo todo el paso a paso para que ustedes no se pierdan cuando lo hagan en sus casas. Bien. Bueno, ahí ya tendríamos el esquema completito, armado tal cual está en el archivo que les pasé. Bueno, el paso siguiente, como ustedes recuerdan, era asignarle los footprints, ¿sí? las huellas o en este caso los componentes físicos a cada uno de los componentes. Cuando vayamos a asignar componentes, bueno, acá algunos componentes ya, como les decía, ya tienen el footprint, ¿sí? Las resistencias habíamos elegido una resistencia de 6.3 milímetros, ¿sí? El LM555 ya lo habíamos asignado, el capacitor. Y nos agregó algunos componentes nuevos, ¿sí? Que todavía no tienen footprint asignado. Cuando ustedes quieran venir acá, si les falta algún componente, les va a decir que no está anotado. ¿Sí? O sea, si ustedes no le pusieron el nombre, lo dejaron como R signo de pregunta. De vuelta hice lío. Ahí está. Lo dejaron como R signo de pregunta. Bueno, les va a decir que falta anotar en el esquema. Eso les quería recordar, por eso es muy importante asegurarse de que todo esté con su nombre y con su nomenclatura. Bueno, lo que vamos a hacer, y por hoy suficiente porque ustedes lo tienen que replicar en sus casas, vamos a ponerle acá el footprint al LED. ¿Sí? Recuerden que la clave de elegir, ¿sí? el footprint adecuado era hacer un correcto filtrado. ¿Sí? El filtrado, ¿qué quiere decir? Bueno, cómo sacamos todo lo que no nos sirve, ¿sí? Que en este caso es mucho, porque fíjense que las librerías son bastante completas. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para, digamos, sacar todo lo que no nos sirve? Y bueno, teníamos varias formas de hacerla. Una es filtrar por librería, que cuando veníamos acá, si a nosotros nos gusta investigar un poco más, venimos acá, ponemos filtrar por librería y buscamos la librería que nosotros creemos donde va a estar ubicado nuestro componente. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Si yo filtro por librería y busco acá LEDs de tipo Through-Hole, recuerden que Through-Hole es la tecnología de agujero pasante. ¿Sí? Los componentes que usamos normalmente nosotros cuando hacemos las prácticas en la escuela. Los componentes SMD son de montaje superficial. No los vamos a utilizar para hacer diseños, ya que esto está pensado para diseños que podemos llevar a la práctica, así con los métodos convencionales caseros que utilizamos en la escuela. Así que bueno, si yo vengo acá y selecciono LED THT, acá al costadito me filtró, ¿sí? En esta ventanita todos los LED Through-Hole. Entonces, bueno, si yo quiero un LED de 5 milímetros, cliqueo acá, me aseguro de que sea un LED. Fíjense, puedo ver acá el 3D.
Efectivamente es un LED de 5 milímetros, es el que usamos siempre, por si no lo sabían. Hay más chiquitos, también hay más grandes, de 10, de 8. Y digamos, el programa los tiene todos, ¿no? La otra manera de filtrar era por componente en vez de por librería. ¿Qué sucede? Que si nosotros cliqueamos acá sobre el componente, tenemos la manera de hacer un filtrado en relación a ese componente. ¿Qué quiere decir? Que en base al símbolo y la cantidad de patitas que tiene el componente, nosotros podemos filtrar. Esto es como lo más práctico que tiene el programa. O sea, yo selecciono acá el diodo en relación al componente y a la cantidad de patitas, ¿sí? Porque podría ser un LED de bicolor, por ejemplo, que tenga más de 2 patitas y el programa eso lo va a identificar. Y fíjense, acá ya me hizo un filtrado que no es muy selectivo porque me está mostrando, digamos, tanto SMD como TrueHall. Pero bueno, para otros componentes quizás sea más práctico así. Por eso les muestro todas las posibilidades. Entonces dijimos, bueno, un LED de 5 milímetros de tipo TrueHall lo vamos a asignar, para el otro también. Esto, como habrán visto anteriormente, si yo vengo acá, si yo tengo que ubicar 100 LEDs, por ejemplo, entonces yo vengo acá, elijo uno y si los 100 son iguales, automáticamente, directamente en el esquema me va a decir, digamos, me va a dejar preseleccionado esa huella o ese footprint, ¿no? Ese componente físico. Bueno, ven, yo acá directamente cliqué sobre el potenciómetro y ya automáticamente me aparecieron acá todos potenciómetros. ¿Sí? Eso es por el tipo de filtrado que tenemos. Si yo hubiera filtrado por librería, tendría que haber buscado acá a ver qué era lo que más se ajustaba a lo que estoy buscando, que en este caso iba a ser un potenciómetro de tipo TrueHall. Si yo dentro de lo que está acá quiero ahora filtrar, puedo poner filtrado por librería, potenciómetro TrueHall, y ya de todo ahí ya me dejó solamente los que son TrueHall. Pero como verán, siempre es bastante amplio. Hay otra manera de poder hacer una visualización más rápida que también le quería mostrar, no me quiero extender mucho en el video, pero hay una manera de hacer una visualización más rápida dentro de PCBNew, ¿sí? Que consta en buscar acá las librerías. Esto me van a tener que dar un cachito hasta que Footprint acá, Footprint Library Editor, Browser, perdón. Y bueno, acá hay una manera un poco más rápida de buscar componentes. Por ejemplo, si yo estaba buscando potenciómetros de tipo TrueHall, busco acá la librería, potenciómetros TrueHall, y puedo hacer una visión un poco más rápida, porque a veces, viste, en el otro es como que se complica. Entonces, bueno, ven que acá yo puedo ir viendo un poco más de rapidez y después miro el 3D, ¿sí? Acá no puedo hacer filtrado, pero bueno, puedo visualizar más rápido. Esto tiene que ver con las técnicas que ustedes elijan, ¿no? Pero bueno, en este caso no filtra por pines, ni por nada por el estilo. Pero bueno, podemos elegir un potenciómetro de los más comunes y ver acá el 3D. Bueno, ven que hay componentes que no tiene el 3D. O sea, nos muestra la serigrafía en la placa impresa y la cantidad de patitas. Hay muchos componentes que están así, no se asusten, no es que anda mal. Es una característica que tiene el programa. Estos son para cuando ustedes quieren, por ejemplo, poner un trimmer. Por ejemplo, ajustable, así como este. Muy común también. Bueno, lo tiene, ¿sí? Bueno, elijamos algunos de los más parecidos a los potenciómetros que estamos acostumbrados a usar en la práctica. Sería algo así como este. Volvemos acá. Recuerden que esto es, como dice acá, es un buscador, ¿sí? Es como para poder visualizarlo un poco más rápido.
La asignación de componentes la hacemos acá. Y habíamos elegido uno de estos de los últimos. No recuerdo, era este. 248G. Bien, lo visualizamos acá. Y bueno, este es el potenciómetro que vamos a elegir. Y ya me quedé seleccionado. Bueno, ahora para ir redondeando, el diseño lo vamos a hacer en otro video, o sea, PCBNew, que es esta ventana acá, no quedó actualizada, ¿sí? Lo vamos a hacer en otro diseño, pero para ir cerrando, lo que le quería mostrar era un paso que es muy importante. Acá me quedaron otras cositas abiertas. Vamos a cerrar un poco, tenemos mucho lío. La importancia de crear un archivo que es denominado netlist. Bueno, el archivo de la netlist es el archivo que nos vincula, ¿sí?, el diseño en todas sus etapas. ¿Qué quiere decir? Hay un archivo que va a pasar por las distintas etapas del diseño. Como ya vimos, nosotros arrancamos del esquemático, pasamos por la asignación de componentes y terminamos en PCBNew, que es básicamente la herramienta que nos va a permitir hacer el traqueo de las pistas, tener digamos, formar el contorno de la placa, ver el tema de la serigrafía, las capas y todas las cuestiones más físicas del circuito, va a lo último. Pero bueno, hay un archivo que relaciona todas estas etapas de diseño y es como que va agregando información a un archivo único que se pasea por todas las aplicaciones de KiCad. Ese archivo es la denominada netlist, ¿sí? Y cada vez que hagamos una modificación y la querramos llevar a PCBNew, ¿sí?, vamos a tener que generar la netlist y modificarlo. En este caso yo ya tengo un archivo que es anterior, lo que voy a hacer es reemplazarlo porque agregué cosas y ya el archivo viejo no me estaría sirviendo. Entonces, bueno, si yo me voy a PCBNew, PCB Layout, vamos a borrar estos componentes, son viejos, y yo leyendo la netlist acá, me puedo traer las modificaciones que realicé. Bueno, si yo me saltan algunos errores, bueno, eso después vamos a ver bien por qué es. Algunos componentes no me los reconoció, pero bueno. De esa manera yo puedo traer las modificaciones acá a PCBNew y puedo comenzar el traqueo de las pistas. Así que bueno, para no extenderme demasiado con este video, nos vamos a cortar por acá, así ustedes pueden avanzar un poquito con lo que vimos hasta ahora. Así que bueno, espero haber sido claro, les dejo un saludo a todos y bueno, nos veremos en el próximo video de KiCad.